Ahí lo está pensando, ahí lo está pensando. No estaba en mis planes. Pero si Dios lo tenía en sus planes, ¿usted qué va a hacer? Y va a luchar. Adentro suyo va a haber una lucha. Y de esa lucha te quiero hablar por un momento. Porque hay mucha gente en la vida de creyentes en Dios, que a pesar de estar completamente rodeado de las bendiciones de Dios, muchas veces no logran regocijarse, alegrarse, sentirse de esa manera bendecido. Algunos quizá porque están buscando su felicidad, su realización en otras cosas que nada tienen que ver con lo que Dios ha dicho. Pero otros, en ocasiones no podemos disfrutar de esas bendiciones que tenemos dadas por Dios, porque vivimos quizá condicionados, porque vivimos atados a las consecuencias de nuestras crisis familiares pasadas, situaciones personales que atravesamos en otro tiempo, que nunca resolvimos, que nunca salieron a la luz, que están escondidas muchas veces en nuestros corazones, que nunca el Señor pudo poner su mano allí, porque no se lo permitimos, y vivimos, aunque bendecidos por Dios, sin disfrutar del gozo de poder ser esa persona que Dios quiere, bendecida, ¿sí? La pregunta es, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a luchar y a librar las situaciones del pasado, lidiar con las cosas que pasaron en un momento, para sacarlas del medio como un estorbo, para que no se pierda lo que yo tengo ni haga perder a los demás lo que los otros tienen, como dice la palabra del Señor, y lograr esa paz en tu historia? Lograr esa paz que todos necesitamos muchas veces en nuestra historia no resuelta, ¿sí? Porque ¿sabés qué? Cuando nos toca atender a personas y le decimos a una persona que tiene ya hace 10 años de creyente, pero que está en un profundo pozo, le decimos, pero la palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero la realidad es que a muchos cristianos las cosas viejas no les pasaron. Siguen colgados, siguen tildados y siguen pendientes de cosas pasadas que son como una carga para su vida. Y muchas veces la palabra de Dios que tiene que cumplirse no se cumple porque están todavía reteniendo eso en su vida cuando Cristo ya lo hizo pasar. Y lo siguen recordando y lo siguen rememorando y permanecen los problemas familiares y permanecen los problemas entre personas, problemas históricos que muchas veces hemos adquirido. Y aún nuestro servicio se puede ver alterado por esas situaciones que no se han resuelto. Yo me asombró cuando desde joven yo empecé a servir a Dios, que yo lo hacía y lo hice siempre con un entusiasmo. Tenía que colgarme de ahí para arreglar uno de los reflectores y me colgaba. Tenía que estar en los medios, tenía que reparar algún bafle de sonido, tenía que tocar el bajo o la guitarra, y lo hacía todo con gozo, con alegría. Pero yo veo de tanto en tanto que hay gente que sirve y hace las cosas como si le pesaran. ¿No te pasó ver eso? Como si le costara. Y bueno, si no hay nadie que lo haga, lo voy a hacer. Yo salía corriendo a hacer todo lo que Dios me mostraba hacer porque tenía un gozo tan grande en mi corazón. Y a veces que muchas personas se pierden el gozo de servir a Dios porque hay cosas adentro que no les permiten activar con alegría y con gozo su servicio, ¿sí? Y no nos damos cuenta que esto es entender un poco que hay que reconciliar situaciones que pasaron para poder disfrutar de lo que viene por delante en el Señor. Así que hoy quiero traerles una palabra que tiene que ver con esto.
Y esa palabra es el testimonio de la vida de Jacob, ¿sí? Así que busquen en Génesis capítulo 32, verso 24 al 30. ¿Fue muy larga la introducción? No, vamos para la primera parte. Génesis capítulo 32. Versos 24 al 30, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y se levantó aquella noche, del 24. Así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, su costado, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Esta es una de las experiencias muy fuertes en la vida de Jacob. Esta es una de las experiencias donde Dios, que conocía a Jacob desde su nacimiento, Dios que lo vio luchar a Jacob en el vientre de su madre, Dios que lo puso ahí junto a su hermano Esaú, en el vientre de su madre, lo vio luchar desde el comienzo hasta ese día, y Dios estaba dispuesto a hacer ajustes con Jacob. Dios estaba dispuesto a enderezar las cosas torcidas de Jacob. Dios estaba dispuesto a cambiar algunas cosas en la vida de Jacob. Y yo quiero decirte que cuando Dios se propone algo, prepárate. ¿Cuántos quisieran una vuelta de manija de Dios en su vida? Una vuelta de rosca de Dios en su vida. Que apretara una vuelta más, ¿bien? La rosca cuando vos estás apretando, y aprieta un poco más la rosca y tensa la llave, tensa la llave. Me imagino que el hierro le debe doler un poco cuando ya ajustás la tuerca. ¿A cuánto le gustaría que Dios hoy le ajuste la tuerca? Hay algunos que andamos con las tuercas bastante flojas en la vida. No sé cómo te va a vos en tu vida, pero hay algunos que tienen las tuercas bastante flojas en la vida y necesitan un ajuste de Dios. Y Dios estaba dispuesto a hacer un ajuste en la vida de Jacob. ¿Por qué? Porque Dios conoce quiénes somos y quiere que nosotros reconozcamos quiénes somos. Algunas de las cosas que Jacob no se había dado cuenta era quién era y qué había hecho. Y muchas veces el punto de partida para que haya cambios en nuestra vida tiene que ver con eso, con reconocer lo que Dios reconoce que somos y darnos cuenta que hay que cambiar. El Señor ya se le había manifestado a Jacob. ¿Se acuerdan la escalera de Jacob? ¿El sueño que tuvo? ¿Se acuerdan de esa época? Estaba solo ahí, huyendo del hermano, abandonado, no tenía nada, y de repente tenía una piedra como almohada, y allí se recostó y soñó, y en ese sueño vio una escalera cuya base estaba en la tierra y cuya final estaba allá en el cielo, y arriba de todo, ¿quién estaba? El Señor. Y subían y bajaban ángeles. ¿Y qué llevaban esos ángeles? Provisiones, bendiciones, subían y bajaban. Y en ese sueño Dios le dice,
estás solo como una oruga acá. Estás solo como una lagartija en el desierto. No tenés nada, perdiste todo, perdiste tu familia, te alejaste de todo, hiciste un lío bárbaro. Pero aún así, yo quiero que tengas una palabra mía. Aún así, tenés que saber que yo voy a estar con vos. Aún así, tenés que saber que a pesar que le hiciste todo al revés, yo voy a ayudarte, voy a cuidarte, voy a protegerte hasta el día que vos seas lo que yo dije que ibas a hacer. Y hay veces que para llegar al día de ser lo que Dios quiere que seamos, tenemos que ser modificados en algunos aspectos de nuestra vida. Tenemos que ajustar algunas cosas de nuestra vida. ¿Cuántos creen que hay ajustes para ustedes todavía en este tiempo? Ah, no, son todos perfectos acá, pero yo me equivoqué. Llévenme a otra iglesia, me voy. Acá son dos, nada necesita. ¿Para qué estoy predicando esto? ¿Hay alguien que reconoce que necesita algunos toquecitos de Dios todavía? ¿Algún ajuste de Dios? Si no me voy, ¿eh? Ustedes díganle. Ahora me dicen alguien, váyase y un papelón. Un papelón. Escuche, todos necesitamos ser transformados por el Señor para lograr ser lo que Dios quiere de nosotros. Y ese día en que Jacob vio esa escalera y esa provisión y esa promesa de cuidado y esa promesa grande que tenía para con Jacob, Jacob se dio cuenta que aunque no tenía nada, lo tenía todo. Que aunque le faltaban un montón de cosas a resolver, tenía lo más grande que podía poseer, que era ese Dios que lo iba a acompañar. Por eso dijo en Génesis 28, 16, 17, dice, ciertamente Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía. Esto no es más que casa de Dios y puerta del cielo. Como diciendo, jamás imaginé que iba a estar en este lugar. Jamás imaginé que Dios me consideraba así. Jamás me imaginé que Dios iba a ser el que proveyera lo que yo necesito. Jamás imaginé que Él sería mi Dios, el que me promete cuidado. Vos podés leer ese texto y ver todas las cosas que Dios le revela a través de esto. Pero ahora, el texto que leímos comienza en Génesis 32, 24 diciendo, así se quedó Jacob solo. Otra vez, una vez más solo, una vez más solo. Y lo primero que quiero decirte es que cuando Dios te llama a una cita, te llama a que estés a solas con Él. Cuando Dios te llama a una cita, porque tiene propósitos para Dios, en Dios, Dios te va a llamar y vas a quedar a solas con Él. Hay algunas que están pensando, pastor, no me asuste, ¿a solas con Dios? ¿Y si hice todo mal? Pero lo mejor que te puede pasar es que te quedes a solas con Dios. Aunque te falte lo que te falte, no hay mejor lugar que estar a solas con Dios. Y se quedó solo, y cuando se quedó solo, dice, luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y empieza esa lucha, pero vamos a detenernos un poquito más para ver lo que le dijo, porque en un momento de esa lucha le dijo, ¿cuál es tu nombre? Como intuyendo que ese varón que luchaba con Jacob no sabía quién era Jacob. ¿Ustedes creen que ese varón que luchaba con Jacob no sabía quién era Jacob? Claro que sabía. Pero había algo mucho más relevante en esa pregunta. Como que le estaba diciendo, ¿quién sos vos? Cuando le preguntaba el nombre, ustedes saben que en el contexto judío el nombre demarca mucho de la historia, ¿no es cierto?, de la historia de esa persona. Y entonces le dijo, ¿quién sos vos? ¿Cuál es tu nombre? Y cuando él contesta Jacob, es como que él empieza a recordar quién es Jacob.
Porque Jacob no tenía una buena historia para contar. Porque Jacob no tendría un buen testimonio para estar hoy al frente y contarnos todas sus aventuras. Es más, podría contarnos todas sus desventuras, todas las cosas que hizo mal, como te pasó a vos en la vida. Quisiste hacer algo y lo hiciste mal, ¿o no? ¿O siempre hiciste las cosas bien? No, estás acá justamente en una iglesia confiando en Dios porque un día Dios te encontró cuando estabas haciendo las cosas como vos querías y Él te rescató y Él te trajo para que empieces a conocer el camino del Señor. ¿Cuál es tu nombre? Y respondió Jacob, el verso 27 dice. Jacob representaba todo lo que era y todo lo que había hecho en su vida este muchacho. Desde el comienzo, como te dije antes, de su nacimiento, dice que cuando estaba por salir su hermano Esaú, que fue el primero, ¿qué dice la Biblia que pasó? Había una lucha interna en el vientre de su madre, se estaban peleando los dos muchachos. Y resulta que uno salió el primero y el segundo, ¿cómo salió? Tomado del talón del primero, como diciendo, no, primero soy yo, lo quería meter para adentro, no, tironeaba, yo voy a salir primero. Había una... Y vos sabés la historia esta, porque cuando la madre le pregunta, me estoy muriendo, ¿qué me está pasando en mi panza? Y le dijo, no, es que hay dos naciones en tu vientre y el menor será mayor, será más grande que el mayor y el mayor servirá al menor. Ya se estaba dando ahí la historia profética de quién iba a ser Jacob, pero ya estaba entrando Jacob a luchar por su herencia profética, empezando a hacer trampa, tironeando al hermano. Porque cuando vos querés que Dios haga algo, vos no podés hacer trampa, vos no podés engañar, vos no podés suplantar, vos no podés hacerte el que sos y no sos. Si Dios no lo hace, mejor que vos no lo hagas. Y esa era la experiencia que iba a vivir toda la vida Jacob, casi durante 20 años de su juventud, de su existencia. Porque dice la palabra de Dios, estás ahí, estás atento, ¿no? Alguien está siguiendo, ¿no? Que no se pierda la historia, que está buena. Porque cuando le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, mi nombre es Jacob. Lo que el ángel le estaba diciendo, ¿y quién es Jacob? ¿Recuerda? Hace memoria. Jacob es el que usurpó. Jacob es el que peleó injustamente. Jacob es aquel que se le podría decir el tramposo de la familia, el que toma lo que no es suyo por engaños, el que se deja aconsejar no por Dios sino por la gente, porque su madre, cuando su padre estaba ya mal, que ya no lo podía distinguir, la madre le dice, vestite de tu hermano, disfrazate de tu hermano, y ahora que tu hermano no está, pedirle la bendición a tu padre, la bendición, la herencia, la bendición para tu vida, la bendición del primogénito, del primero. ¿Y qué hizo Jacob? Como él quería ser el primero y no el segundo, tomó el consejo y Jacob, que era el segundo, se llevó la bendición que era de Esaú. ¿Y vos sabés lo que pasó después de eso? Cuando Esaú se enteró de que con engaños Jacob le robó la bendición, dice la palabra del Señor en Génesis 27, 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Qué había sobre Jacob? Una sentencia de muerte. El hermano mayor, que era el musculoso, que era el fortachón de la familia, que era el primero de la familia,
que era el cazador, que era el guerrero, que era el otro, prometió matar a su hermano cuando su padre muriera, porque había hecho eso de robarle la bendición de la herencia. Ustedes recuerdan la historia, ¿no es cierto? Y entonces Jacob empieza a huir y a huir y a huir y se va lejos a lo de su tío Labán, hermano de su mamá, que su mamá se llamaba Rebeca. No me abandonen. Rebeca. El hermano de Rebeca era Labán, el tío. Y se fue a la casa del tío y ahí probó de su propia medicina porque fue engañado una y otra vez y otra vez. La vida de Jacob no fue fácil. Trastorno tras trastorno en su vida. Mentira tras mentira, engaño tras engaño, falsedad tras falsedad. ¿Por qué? Uno se pregunta ¿por qué? ¿Hacía tanto daño Jacob? ¿Sabes que para mí no hacía tanto daño? Porque lo que él quería solamente era la bendición. Él quería ser bendecido. Él quería tener la bendición, pero la buscaba de maneras equivocadas. La buscaba con mentiras y con engaños. Él buscaba ministerio. Él buscaba la promesa dada a Dios a Abraham, pero la buscaba de maneras equivocadas, con trampas. Como muchas veces nosotros queremos obtener bendición y lo único que obtenemos es maldición. Porque no lo está haciendo Dios, lo estamos haciendo nosotros. Porque no lo hacía Dios, lo estaba haciendo Jacob. Y muchas veces creemos que Jacob era un tipo malo y a lo mejor Jacob es lo más parecido a cada uno de nosotros que estamos acá. Porque muchas veces usamos las artimañas y las estrategias que usó Jacob en su vida. Así que él tuvo que huir y estuvo 20 años dando vuelta con esa espada de Damocles sobre la cabeza que en cuanto lo encuentra el hermano, lo mata. Por lo que le había robado la bendición de su padre. Y allí estaba esa sentencia, grabada en los aires espirituales, esperando el cumplimiento, esperando la hora, esperando que se hiciera y se cumpliera. Y así estaba Jacob, cuando Dios le muestra la escalera, pero Dios después lo detiene, lo separa a solas y empieza a luchar con el ángel del Señor. Ustedes saben, no sé si ustedes han leído un poquito de las teofanías o de la teología, pero algunos dicen que cuando en el Antiguo Testamento hablan del ángel del Señor, no es Dios, pero es una manifestación de Jesús, de Jesucristo. Y algunos piensan que cuando dice el ángel de Jehová, están pensando en una manifestación del Antiguo Testamento que por momentos en las que se reveló Jesús. Pero bueno, eso es lo que dicen los estudiosos. Nosotros simplemente decimos, él estaba peleando con ese ángel, él estaba peleando con eso. Y seguramente como finaliza diciendo, he visto a Dios. Y nadie puede ver a Dios. Sin embargo, él dice, he luchado con Dios. Se dio cuenta que ese no era simplemente un ángel, sino alguien superior con el que había estado batallando y luchando, Jacob, ¿verdad? Entonces, pero más allá de eso, lo que Dios quiere es que vos y yo nos enteremos de quién somos delante de Él. De quién somos y de qué hemos hecho y qué hemos hecho. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere restaurar nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere que disfrutes de tus bendiciones. Y muchas veces, como dijimos, el pasado te condiciona de tal manera que vos no podés sentir gozo, sentir alegría en las cosas que vienen, en los desafíos que vienen de Dios, a causa de, como Jacob, estar ahí solo, con su drama, con su pasado, sin que nadie pudiera alcanzarlo. Allí Dios lo alcanza. Y empieza a luchar, Jacob, una vez más. La pregunta es, Jacob tenía una historia.
Y la pregunta es, ¿cuál es tu historia no contada? ¿Cuál es tu historia no revelada? ¿Cuál es tu historia que solamente la saben vos y Dios y nadie más? Porque cuando vos empezás a reconocer quién sos delante del Dios que te conoce tal como sos, ahí tenés una oportunidad de cambio. Ahí tenés una oportunidad de restaurar tu vida. ¿Amén? Algunos están siguiendo por ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces allí estaba. Y Dios inicia el proceso de restauración, porque no es que Jacob se da cuenta, la hice toda mal, ahora voy a empezar de nuevo. No, Dios inicia el proceso de restauración. Y la primera orden que le da Dios a Jacob está en Génesis 31:3, cuando le dice, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Vuélvete a la tierra de tu padre y de tu parentela. ¿Y quién estaba allí? Esaú, el hermano. ¡Qué duro! ¿Cómo? Vengo huyendo, pero me doy cuenta que estoy a contramano de lo que Dios quiere, porque Dios quiere que vuelva a la tierra de donde salí huyendo, y Dios quiere que me encuentre con Esaú, mi hermano. ¿Por qué? Porque Dios quería restaurar esa relación. Porque antes que Jacob pudiera aprovechar abundantemente las bendiciones de Dios, y antes que Jacob fuera aquel hombre que iba a ser el padre de multitudes como se había prometido a Abraham, de los cuales iban a salir las 12 tribus de Israel, los 12 nombres de las tribus de Israel, de Jacob. Antes que él fuera ese líder, antes que fuera ese hombre, antes que fuera ese pastor de ovejas, antes que fuera ese hombre escogido por Dios, Dios sabía, tengo que restaurar la vida de este muchacho. Tengo que cambiar la vida de este muchacho, porque si él sigue así, no va a disfrutar ni de mis bendiciones, ni del liderazgo que yo tengo preparado para él. Y yo estoy seguro que hay gente en la vida cristiana y en el liderazgo cristiano que están frenados, que están detenidos, que están ahí en un punto que no van ni para atrás ni para adelante. ¿Por qué? Por causa de estas cosas que no han resuelto delante de la presencia de Dios. Y hoy te invito en el nombre del Señor a que todo se resuelva y se restaure delante de su presencia. Amén. Dios lo manda a su tierra de nuevo. Él estaba en la otra punta y Dios lo manda a su tierra de nuevo. Y cuando Jacob recibe esa orden, ¿qué hace? Lo obedece y empieza a volver. Ahora, Jacob no era un hombre pobrecito. Jacob tenía ganados, rebaños, posesiones. Dios lo había prosperado y Dios lo había bendecido grandemente a Jacob. Pero él tenía una espina atravesada en su garganta que se llamaba Esaú. Y él podía tener todos los bienes, todas las riquezas, toda la prosperidad, todo el ministerio, todo el reconocimiento de la gente, pero tenía algo que todavía no había podido digerir, que todavía no había pasado de su vida, y que era lo que había pasado con su hermano Esaú. Y Dios está apuntando justamente ahí, cuando le dice, volvete a tu tierra, que lo que vos no podés hacer, lo voy a hacer yo. Que lo que vos no sabés hacer, restaurar, lo voy a hacer yo. Que vos lo que no te imaginás que puede suceder, ya está en mi corazón y en mi mente, y yo lo voy a hacer. ¿Y sabés qué hizo? ¿Qué hizo Jacob? Empezó su regreso. Empezó su regreso. ¿Por qué? Esta vez no siguió huyendo, como todas las demás. ¿Por qué no siguió escapando de las situaciones? ¿Por qué ella no lo condicionaba tanto esa pena de muerte que tenía sobre su cabeza? Y porque en la palabra que leímos dice, Jehová le dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. La razón por la que Jacob se volvió
es porque le creyó a Dios cuando dijo, yo estaré contigo. ¿Cómo no puedo volver si me mostraste la escalera con los ángeles? ¿Cómo no puedo volver si me mostraste quién soy? ¿Cómo no voy a obedecerte si me mostraste que vos ibas a estar conmigo? Y cuando él supo que Dios iba a estar con él, emprendió su retorno, el camino de su restauración. Amén. Vos también tenés que soltar los temores que tenés a restaurar situaciones que vos sabés que no se han resuelto. Quizá con un hijo, quizá con una hija, quizá con un esposo, quizá con una relación, quizá con un hermano, quizá con un pastor, quizá con alguien que a lo mejor te falló, alguien que a lo mejor te dijo algo que no era, algo que como Jacob trató de lograrlo con vos de una manera engañosa. Porque hoy Dios quiere que vos puedas disfrutar de las bendiciones que Él tiene para vos, pero sobre todo que vos puedas cumplir el llamado y el propósito que Dios tiene para vos. Dios sabía que Jacob en esas condiciones, si no pasaba por el proceso de restauración, no iba a ser ese líder íntegro que tenía que ser, ese líder limpio que tenía que ser, ese hombre que Dios esperaba que fuera. Y así fue. Pero en Génesis 32, versículo 6, tengo la operadora ahí a full, le sale fuego de los dedos, dice, y los mensajeros volvieron a Jacob, porque Jacob le envió mensajeros al hermano para decirme, mirá que voy para allá. Y le mandó una partida de gente con algunos regalitos. Y atrás de esa otra partida de gente con otros regalitos. Y atrás de esa otra partida de gente con otros regalitos. ¿No es cierto? Y parece que con los regalitos pensaba Jacob que iba a estar su restauración. No, no estaba con los regalitos. Porque vos muchas veces te pareces y yo nos parecemos a Jacob. Le hago un favorcito, le hago esta cosa, le hago un mimito y se le va a pasar la bronca. Y no se le pasa nunca la bronca de lo que pasó, ¿entendés? Porque si no es por el poder de Dios, no es por tu poder. Y entonces ahí estaba el mensajero, los mensajeros que envió a Esaú volvieron a Jacob diciendo, vimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte. Oh, gloria a Dios, viene a recibirme. Y 400 hombres con él. Viene a recibirme con un ejército, dice. Estoy en el horno. ¿Cómo es esto? Yo creía que venía solo, no. Viene con 400 hombres atrás. Y no trae ningún regalito, ¿eh? Vos podés llenarlo de regalos, pero este no viene con regalitos para vos. Este viene con 400 hombres. Y la última palabra que Jacob podía haber escuchado de Esaú es, cuando se muera mi padre, cuando esté de luto de mi padre, a vos te voy a agarrar y te voy a matar. Wow. Entonces Saúl, que confiaba en Dios porque Dios le dijo, yo voy a estar contigo, y iba así, iba mirando, estoy seguro, me están dejando solo. Y se venían 400 junto con el hermano de Saúl, se venían al encuentro, empezó a tener temor. Entonces dice el verso que leímos, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó al pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Él empezó a maquinar todo de nuevo, ¿vieron? Era un maquinador, era un tipo, un estratega de cosas falsas. Entonces él dijo, acá yo me salvo de esta manera. Viene con 400 hombres, entonces vamos a dividir el campamento en 2. Ustedes acá. Y la mitad de las riquezas que tenemos y el otro campamento acá. Entonces, si vemos que viene y ataca este campamento, estos salen corriendo. Y salvamos la mitad de las cosas. Estaba calculando salvar la mitad, el 50% de todo lo que tenía y de todo lo que poseía. Y muchas veces eso me hace acordar a cómo pensamos nosotros. En principio, el sálvese quien pueda, que todos conocemos. El segundo soldado que huye sirve para otra guerra. Y todos esos refranes que tenemos nosotros, ¿no es cierto?
estaríamos ahí como Jacob, maquinando, salvo esto, pierdo esto, haciendo números y pensando naturalmente. Y Dios estaba pensando de otra manera, que Jacob no se imaginaba. Porque en esa lucha que leímos al comienzo, cuando estaba peleando con el ángel, ahí se estaba definiendo todo. Cuando Dios le dice, ¿quién eres? Cuando Dios le dice, ¿quién eres? La respuesta es, soy una persona que se equivocó de principio a fin. Soy una persona que me doy cuenta que me equivoqué de principio a fin. Llegué a este lugar porque me equivoqué en lo que hice. Llegué a este lugar porque fallé en lo que tenía que hacer. Llegué a este lugar porque engañé a mi padre. Llegué a este lugar porque le hice caso a mi madre. Llegué a este lugar porque creí que era mejor que mi hermano. Llegué a este lugar porque le robé primero con un plato de lentejas, le robé la primogenitura. Y ahora me llevo la bendición de mi papá. Le robé todo, lo quité todo, lo desvalijé a mi hermano. Todo lo que me pasó, todas las consecuencias que hoy estoy viviendo, todo por lo que estoy solo acá, es porque me equivoqué. Si quieren saber quién es Jacob, ese es Jacob. Ese es Jacob. Mi nombre lo dice todo, el que usurpa. Y quizá en esta mañana, quizá no hiciste tantas barbaridades como Jacob, pero quizá muchas veces te equivocaste de punta a punta en lo que hiciste. Y estás luchando con Dios. Viste que el texto dice que luchó con Dios. Luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Luchó y luchó, sin saber definitivamente por qué. Solo que él esperaba la bendición. Y entonces allí solo tuvo que luchar con su nombre, porque le preguntó quién eres. Tuvo que luchar con su historia. Tuvo que luchar con el temor de esos 400 que venían a encontrarse con él. Tuvo que luchar con su identidad. ¿A quién pertenezco? Tuvo que luchar con su propia vida para decir, yo solamente quiero vivir para tu bendición, Señor. Y así luchó. Y luchó. Y dice que ya rayaba el día, y este ángel del Señor, cuando el varón vio que no podía con él, porque no podía, porque Jacob seguía luchando y no paraba, y seguía luchando y no paraba, y él sabía que no tenía nada, pero lo quería todo y seguía luchando, y luchaba y luchaba y luchaba, porque sabía que lo que Dios había prometido era mucho más grande que lo que podría haber alcanzado con sus propias habilidades. Y entonces el que luchaba con él dijo, ya está amaneciendo, ya no da para más, terminemos esto. Y Jacob seguía peleándola. Jacob seguía peleándola. Hasta que dice la palabra que este ángel, este varón, tocó el costado. Versos 24 al 26. Así quedó solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Parecía que Jacob era invencible, pero para Dios no hay nadie invencible. Entonces cuando el ángel quiso terminar la batalla, ¿qué hizo? ¡Tuc! Y Jacob terminó rengueando toda su vida, porque lo descontuyó su muslo, lo descoyuntó de acá del muslo. Él terminó rengueando toda su vida en esa lucha. Y entonces el varón le dice, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me
me bendices. La razón de su lucha. Yo puedo hacer lo que sea, Señor. Yo puedo haber hecho lo que mal, lo que haya hecho en mi vida. Yo puedo haberle fallado a toda la gente que he conocido. Pero yo sé que si tú me bendices, Señor, si tú me bendices, seré alguien diferente. Si tú me bendices, cambiará todo. Si tú me bendices, empezará un nuevo día. Si tú me bendices, las cosas serán restauradas. Si tú me bendices, Señor. Si tú me bendices, Señor. Y entonces, dice en el verso 29, entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre al ángel. Y el varón respondió y dijo, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. ¿Quién ganó en la lucha esa? Jacob recibió la bendición. Pero ¿quién ganó realmente ahí? Porque Dios, ¿qué es una bendición para Dios? ¿Le es muy difícil a Dios dar una bendición? ¿Le es difícil a Dios bendecirte? Claro que no. Allí Jacob se llevó su bendición, pero el Señor se llevó la victoria. ¿Sabes por qué? Porque el desconyuntado, el lastimado de su cadera, se rindió delante del Señor. Y muchas veces, para ganar, hay que aprender a perder. La batalla con el Señor era imposible de ganarla, pero Él prevaleció y fue bendecido. Después de que reconoció quién era ese Jacob y después de decirle, no te voy a dejar, no te voy a dejar, no te voy a dejar hasta que me bendigas. No te dejaré si no me bendices. Es que la única forma de ganar con Dios es perdiendo. Es perdiendo. Es rindiéndonos ante Él. Es entregando y saliendo del lugar de lo que somos para humillarnos y reconocer que solamente de Él va a venir la bendición cuando nos rindamos ante su presencia. Amén. No te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Hay algunos que están peleando y luchando mal, creyendo que pueden convencer a Dios de algo, de que son fuertes, de que son buenos líderes, de que son grandes hermanos, de que son esto, de que son lo otro. A Dios no lo podés convencer porque Él ya te conoce antes que vos quieras convencerlo de algo. De lo que sí estás seguro, tenés que estar seguro de que cuando vos te rendís a Él y te toca perder, todo va a ser restaurado. Un cambio de nombre para un cambio de propósito. Ese ángel le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido, has prevalecido. Israel iba a ser el nombre que Dios escogió. Su papá y su mamá le pusieron Jacob, y Jacob representaba toda la tristeza y el dolor que su vida había producido a todos los de a su alrededor. Pero ahora Dios le dice, ya no será más tu nombre Jacob,
tu nombre será Israel, porque has luchado y has prevalecido y has vencido. Y nosotros sabemos que Israel, que sale de Jacob, es la gran nación que hoy está prevaleciendo frente a tantos ataques, que es la nación de Dios, la que Él va a hacer permanecer y prevalecer. Y todo empezó allí, cuando Jacob decidió perder hasta su nombre para dejar lo que era y empezar un nuevo camino bajo la bendición de Dios y con el nombre Israel. ¿Serías capaz que Dios haga un cambio tan grande en tu vida que hasta te cambiara el nombre? ¿Serías capaz de recibirlo? Mi papá se llamaba Juan de Dios Constantino Pérez Mujica. ¡Wow! Yo quedé con el Pérez nomás, ¿viste? El Pérez. Como un ardo ahí. Cuando yo dije Juan, que se llamaba Juan de Dios Constantino Pérez, él era peruano, ya falleció. Juan de Dios, y yo dije, wow, este debe ser un tipo extraordinariamente... Y no, tenía nombre, pero él perdió una pierna cuando un colectivo le pasó por arriba porque se cayó del estribillo del colectivo porque estaba embriagado. Volví a casa ebrio y un día nos llamaron de la clínica para decirnos, tuvo un accidente. Cuando nos contaron el accidente, se cayó del estribo del colectivo que iba apiñado en Constitución y la rueda de atrás le pasó por arriba de uno de los pies y se lo amputaron, de las piernas y se lo amputaron. Y yo dije, si este hombre en algún momento de su vida hubiese conocido al Señor, si este papá querido que me levantaba en sus brazos hubiese conocido a Jesús, se hubiera rendido como se rindió Jacob, porque que la luchó, porque que fue predicado, porque mi madre habló una y muchas veces acerca del Señor, porque nunca nos prohibió ir a la iglesia con mi mamá, pero nunca vino con nosotros. Porque allí en Perú tenía una familia de religiosos, católicos. Había un obispo en la familia. Y él nunca se rindió. Nunca se rindió en las manos del Señor. Y yo queriendo tener un padre como el que hubiese podido ser, no lo pude ver. Sí lo amé. Y en la medida que lo pude, lo ayudé. Y cuando nos dejó la familia porque se volvió a Perú, le mandaba las jubilaciones. Pero nunca fue ese padre al cual como Jacob podía decirle, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Y yo quiero decirte que podés ser la persona que seas, lo mejor de lo mejor o lo peor de lo peor. Pero yo solo sé que si vos te rendís en los brazos del Señor, de nuestro Padre, habrá una nueva bendición y habrá una historia restaurada de todo lo que pasó en el ayer en tu vida. Terminada esa batalla y ese episodio, Israel, el que antes era
Jacob, y llamó a ese lugar Peniel. Como la librería, ¿vieron que está acá? Peniel. La llamó Peniel. Porque fue el lugar de su encuentro, de su lucha y de su victoria. Quizá vos estás necesitando un Peniel, un encuentro a solas con Dios, para luchar con Él, pero finalmente llevarte su bendición y un nuevo nombre. Quizá estás acá tan solo por eso. Quizá viniste a acompañar a tal hermano, a tal hermana. Quizá viniste a ver a los chicos, a las chicas, a las nenas. Quizá viniste por una palabra para tu vida. No sé por qué viniste. Pero yo sí sé que esto que te predico es para aquellos Jacobs que están cansados de andar y de andar y de andar, frustrados, agotados, vencidos, derrotados, y que necesitan un nuevo encuentro con el Señor. Y yo creo que aquí habemos algunos de esos hermanos que necesitan dejar ya de luchar para decir: prevalecí, estuve con Él, luché, me di cuenta quién era, me rendí y fui bendecido y fue librada mi alma. Yo pienso que algunos de nosotros necesitamos ese nuevo encuentro. A lo mejor lo podés tener en este momento donde la vida te lleva de acá para allá con la vorágine de tus actividades, de tus compromisos, de tus estudios, de tu trabajo, de todas tus cosas. Quizá Dios hoy te quiere detener como lo detuvo a Jacob y a solas decirte: quiero restaurar tu vida, quiero hacer algo nuevo con tu vida. Si me has de servir, me has de servir restaurado en su nombre. Cerra tus ojos, vamos a orar. Ya estamos terminando. Jacob jamás podría haber ganado esa lucha, pero lo que hizo fue, se tomó y se sujetó y dijo: no te dejaré, no te dejaré hasta que me bendigas, no dejaré. ¿Y sabes qué? Salió lastimado de una cadera, pero salió restaurado. Tuvo algo que dejar ahí, un dolor, una herida. Tuvo algo que dejar ahí para salir restaurado. Y yo pienso que a lo mejor hoy tenés que entregar algo de tu vida, entregarle tu corazón, entregarle tus pensamientos, entregarle ese Jacob que hay dentro tuyo, para que Él lo transforme y haga un nuevo Israel con vos. Si vos sos esa persona, yo quiero que puedas hacer esta oración en tu corazón. No importa si ya caminaste con Dios mucho tiempo. Importa que cuando camines ahora, restaures. Quizá alguno se va a tener que salir de este lugar e ir al lugar de la ofensa, ir al lugar del dolor, ir al lugar donde las cosas se quebraron y decir: aquí estoy, Señor, yo quiero restaurar esto. Quizá alguien va a tener que decirle a Dios: yo quiero empezar de nuevo contigo.
Pero si estás tomando una decisión, hagamos juntos una oración. Y esa oración, que sea una oración de fe en tu corazón. Que no sea mi oración, sea tu oración, sea tu convicción, sea tu fe, si querés probar cuán bueno es el Señor. Decirle: Señor, yo te necesito, y me doy cuenta que muchas veces, como Jacob, estoy luchando con quién soy, y luchando con un pasado, y luchando con circunstancias de mi vida, y no me puedo levantar como quisiera, ni disfrutar como quisiera, ni ser lo que anhelaría ser, Señor. Pero hoy me hablas de Jacob y me decís que Jacob fue restaurado. Y yo quiero ser restaurado, Señor. Dice la palabra, y quiero que escuches: pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Génesis 33, 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Dios hizo lo que tenía que hacer. Decirle al Señor: Señor, yo quiero eso. Yo quiero eso, Señor. Poder perdonar lo que hasta ahora no perdoné. Poder pedir perdón de lo que no pedí nunca perdón, Señor. Cambiar la actitud que he tenido durante gran parte de mi vida. Señor, yo quiero que tú me ayudes, Señor, porque en esta lucha yo me tomo de ti, Señor, y no me suelto hasta que no me bendigas. Señor, hoy decido volver a creer y a confiar en tu mano poderosa, en tu persona. Yo me rindo delante de ti y te entrego todo lo que soy, para que tú empieces de nuevo conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguno me acompañó en la oración? ¿Alguno la pudo hacer suya? ¿Hay alguien que hizo esa oración? Hágame así con la mano, aunque sea. Si alguien dice: Dios le bendiga. Uy, hay una banda de gente. A ver, hagan así, hagan así. Dios empieza un nuevo tiempo ahí. Espéralo. Finalmente, Jacob, ahora Israel, fue al encuentro de su hermano. Y si querés lo leemos ahora otra vez, Génesis 33, 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se le echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Esto no lo podría haber hecho otra persona sino nuestro Señor. En la vida de dos hermanos, con una sentencia de muerte de por medio, solo Dios pudo cambiar. Cuando Jacob cambió, fue restaurado todo. Y se abrazaron, y se besaron, y lloraron. Prepárate, porque si hiciste esa oración, llega el momento donde Dios restaura todo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor ahora, ¿sí? Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie, cantar una alabanza para cerrar este culto.
Recordá que el próximo domingo, el próximo sábado tenemos entrenamiento para campaña y el próximo domingo celebramos la Cena del Señor. Que Dios te bendiga, cantemos al Señor.